En los últimos años hemos comenzado a descubrir toda clase de engaños en todos los niveles de esta sociedad, que ni siquiera se pueden nombrar y mucho menos cuestionar. De lo contrario, se nos censura, ataca y ridiculiza. Hace unos siglos, la población seguía y obedecía lo que sus líderes religiosos les dictaban. Esto ocurría principalmente con la Iglesia Católica, como principal ejemplo. Todo lo que ellos decían era la verdad, solo porque ellos lo decían, y justificaban todo lo que decían porque supuestamente estaba escrito en las Sagradas Escrituras. Esas verdades eran fijas e inamovibles, y es de ahí de donde salió el concepto moderno de dogma. Ser dogmático es seguir y obedecer reglas sin importar que cualquier concepto se hubiera convertido en verdad por imposición. Y el sujeto no puede siquiera pensar en cuestionar esas verdades impuestas. El mero pensamiento de que esas reglas y verdades puedan estar equivocadas se considera censurable, reprobable, erróneo e incluso ridículo. Se consideran cosas inamovibles e incuestionables que una población simplemente debe aceptar y acatar. La mayoría de las veces una población está tan inmersa y cegada por los dogmas que se les imponen que ni siquiera pueden pensar en la posibilidad de que pueda haber otras formas de ver e interpretar las cosas, fuera del marco de la verdad que se les impone, simplemente porque carecen de todo contexto necesario para ver más allá. Por lo tanto, cualquier cosa fuera de su dogma es una imposibilidad y no puede existir. Luego hay otro factor añadido, que es pensar solo en términos prácticos y de pérdida de tiempo, por lo que los sujetos no pueden ver ningún propósito en cuestionar las cosas que ya se saben y se harán estas preguntas: ¿para qué? ¿Por qué? ¿En qué me beneficia? Y para empeorar las cosas, con este último punto, si se atreven a cuestionar el dogma, el resultado que obtendrán las personas es ser atacadas, desacreditadas e incluso condenadas al ostracismo por sus pares y por la sociedad en la que viven. Por lo tanto, esto va en contra de su propia supervivencia. Así que la gente en general, especialmente aquellos que tienen algo que perder, no verán ningún sentido e incluso verán peligroso cuestionar cualquier dogma. Y esta es otra razón por la que se mantiene a la gente con miedo, para que no tengan tiempo ni interés en cuestionar nada en absoluto, para poder analizar cualquier cosa. Debemos suponer cosas basándonos en lo que consideramos que es la mejor información de que disponemos en cada momento. Como forma de pensar, lo mejor es mantener siempre la mente abierta y la voluntad de sustituir toda la información que podamos cuando nos encontremos con información mejor o más precisa. E incluso el criterio que es mejor y que significa más exacto tiene que evolucionar con nosotros mismos a medida que avanzamos. Así que, basándonos en lo que acabo de decir, la mejor información que tenemos indica que hay un grupo de entidades humanas y de otro tipo que controlan lo que ocurre en la Tierra, desde las sombras, y han estado controlando a la población humana durante al menos unos cuantos miles de años. Esto en sí mismo es un tema enorme, pero sé que al menos la mayoría de los que me están escuchando ahora mismo han llegado a esa conclusión por cuenta propia. Una de las cosas que más necesita un grupo que domine la sociedad en la Tierra es controlar a la población general para poder explotarla como recurso y también para que no se rebele en contra de ellos. Así que las pruebas demuestran que crearon religiones y el dogma con ellos. Todo bajo la premisa básica de que si vas en contra de lo que dicen, serás castigado de la más dura de las maneras. La imposición del dogma religioso es la mejor manera de controlar mentalmente y guiar la percepción de la población en general, y con ello crear toda una realidad con su conjunto de reglas y leyes que funcionarán a favor de quien esté controlando dicha sociedad, ya que fue deliberadamente diseñada por ellos mismos. Así, la religión y su dogma fueron diseñados con el único propósito de contener y guiar a la población dentro de la sociedad que controlan. Pocas personas se atrevían a cuestionar el dogma religioso en aquel entonces, y los que lo hacían eran en su mayoría
porque ellos mismos venían de otra religión. Pero incluso los que eran lo suficientemente sabios como para poder analizar todo objetivamente y podían llegar a la conclusión de que muchas cosas en el dogma religioso simplemente no cuadraban, no tenían manera de demostrarlo. Y aquí es en donde se supone que apareció el método científico. Hace unos cientos de años. Apareció como un método nuevo de analizar y explicar el mundo, y aquí es donde surge una de las primeras suposiciones: el olvido sistemático de todo lo que apunta hacia la espiritualidad, debido a su asociación inmediata con la religión. Incluso hasta el día de hoy, la mayoría de la gente confunde espiritualidad con ser religioso. Esta disociación con todo lo espiritual ayudó a desarrollar los conceptos detrás del materialismo y con ellos el principio de simplificar todas las cosas, diseccionar y cortar todo en pequeños pedazos para tratar de explicar el todo en un intento de explicar lo incierto. Esto lleva a una forma mecanicista de interpretar y de analizar todo lo que se estudia. Esto significa que la ciencia humana tiene la clara tendencia a asumir que todo se puede explicar en términos mecánicos. Lo ven todo como una máquina que funciona por sus partes, pensando solo en términos de engranajes y palancas, descuidando con ello todo lo que tendría que ver con el espíritu. Los controladores de la sociedad terrestre vieron la necesidad de controlar y regular la ciencia para que no actuara en su contra. Necesitaban regular la ciencia para que no expusiera las mentiras y trucos que necesitan para controlar a las masas. Los controladores de la sociedad terrestre vieron la necesidad de controlar y regular la ciencia para que no actuara en su contra. Necesitaban regular la ciencia para que no expusiera las mentiras y trucos que necesitan para controlar a las masas. Los controladores en la Tierra empezaron a enseñar ciencia y para eso desarrollaron el concepto de una universidad moderna, donde podrían tener todo bajo control, lavando el cerebro y guiando la percepción de las nuevas generaciones de científicos. La ciencia en la Tierra está fuertemente regulada con la intención de mantener y dirigir todos sus logros bajo su control. La ciencia en la Tierra no es más que otra religión dogmática, desarrollada, regulada y diseñada exactamente con el mismo propósito que cualquier otra religión del pasado, que es controlar la percepción de la realidad, lo que es posible y lo que no, y obstaculizar la capacidad creativa y los límites de la población para mantenerlos sumisos, obedientes y con miedo en la tierra. La gente asume que si algo es científico, entonces es verdadero. Creen ciegamente en la infalibilidad del método científico y aceptan ciegamente como dogma todo lo que supuestamente está científicamente demostrado. Asumen que la ciencia ya sabe cómo funciona todo y que ya ha descifrado todos los secretos del universo. La ciencia es la mejor religión que los controladores han ideado. Es una religión dogmática, autovalidante, que condena al ostracismo, prohíbe y ridiculiza a cualquier persona que se atreva a cuestionar lo que ya se ha decidido que son reglas fijas. La ciencia empuja sus conceptos como dogma cuando son solo teorías que no se pueden probar. El mejor ejemplo de esto es la velocidad de la luz. La ciencia la impone como dogma, como algo fijo, por lo tanto, una constante matemática que otros cálculos usan como base. La velocidad de la luz no es una constante, llevan más de 100 años midiéndola y siempre sale con valores diferentes. Así que los científicos empezaron a hacer una lectura media y llegaron a lo que se considera el valor aceptado de velocidad, constante, pero como las lecturas continuaron y los resultados siguieron variando, en 1972 se les ocurrió una especie de fórmula que siempre da el mismo resultado, ya que la propia fórmula contiene el valor aceptado de la velocidad de la luz. Esto es autovalidación. No se puede utilizar un valor fijo de velocidad de la luz como constante dentro de la misma fórmula que valida su misma constante. Eso es como pedirle a un personaje de una novela de ficción que valide la misma novela como real.
El mismo problema ocurre con la constante de gravitación, y lo mismo ocurre con la mayoría de las llamadas constantes universales utilizadas en física. Si una constante base para incontables fórmulas importantes, como es la velocidad de la luz, resulta falsa, entonces todo lo demás que se ha basado en ella también resultará falso. ¿Y por qué harían algo así? Para poder controlar, guiar y monitorizar la percepción humana, con el fin de mantenerla exactamente donde ellos necesitan que esté. La ciencia, especialmente la física y las matemáticas, son solo construcciones, autocontenidos y autovalidantes que son útiles como mecanismos de control, como lo sería cualquier otra religión, y los científicos, con sus túnicas blancas, no son otra cosa que los sacerdotes de esa religión, los que deben contener y guiar a todos los demás para que cumplan sus normas y leyes. Actualmente hay dos ciencias diferentes, una para la gente dogmática e inflexible y una segunda ciencia no disponible para el público, una ciencia solo para los controladores de la Tierra, que es enormemente más avanzada que la ciencia oficial. Lo que la gente común obtiene en cuanto a tecnología es solo lo que ellos quieren que los humanos tengan, y con un propósito que les beneficie a ellos y no a la población humana. Incluso las invenciones que parecen nuevas y revolucionarias, como Internet, no lo son en absoluto y tienen horribles lados oscuros. En la realidad, Internet está destruyendo la verdad y el pensamiento. Gracias a Internet, los controladores han desarrollado el mejor mecanismo para ocultar cualquier cosa a plena vista, simplemente inundando al usuario con tanta información que ya no puede saber lo que es real y lo que no, porque la persona es constantemente bombardeada con innumerables teorías contradictorias. Una sobrecarga de información tan tremenda hace que las masas descarten toda la información que no procede de fuentes oficiales. Saber lo que es real y lo que no es una tarea imposible hoy en día. Todo lo que se atreve a salir de los dogmas aceptados e impuestos por la ciencia moderna es prohibido y criticado como pseudociencia, cuando su ciencia es mucho peor y todas las ramas de la ciencia están controladas de la misma manera, usando las universidades como plataformas de iniciación, y cuando uno u otro miembro se desvía de lo oficialmente aceptado, esa persona es condenada al ostracismo. La ciencia está diseñada para mantener las mentes humanas dentro de un corredor de pensamiento aceptado y controlado, y para evitar que las mentes y almas humanas descubran quiénes son realmente, y para obstaculizar su conexión con la fuente original y la conciencia.